Queridos hermanos, estamos ya entrando en agosto, donde aquí en Murcia hace un calor enorme. Bien, pues es 30 de julio del año 2017 y como siempre decimos, para recordar simplemente, estamos en el ciclo A litúrgico de la Iglesia Católica. Y hoy sigue Mateo, en el capítulo 13, del 44 al 52, nos dice esto que es interesante. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y lo compra. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas que al encontrar una de las valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran hasta la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al fin del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán los malos de los buenos y lo echarán al horno encendido. Allí será el llanto y rechinar de dientes. ¿Entendéis bien esto? Ellos le contestaron: sí. Y les dijo: ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo de lo antiguo. Bien, vamos a entrar y seguimos también hablando del reino de los cielos, del reino de Dios. Jesús tiene como muy claro el reino de los cielos. Y el reino de los cielos para Jesús es el tesoro por antonomasia, es decir, lo más grande del proyecto de Dios. Aquel que al descubrirlo llena de gozo desbordante y te capacita para desprenderte de todo lo demás, porque nos sobra, porque solamente el reino de Dios llena la vida del hombre. El siguiente paso consiste en preguntarnos en qué consiste exactamente ese reino de los cielos. He ahí el enigma. Pues bien, durante mucho tiempo se pensó que se trataba del cielo posterior a la muerte, o de la fe que nos garantizaba la salvación, e incluso de la propia Iglesia. Sin embargo, estas lecturas nos resultan hoy insuficientes y, en último término, inadecuadas para comprender lo que Jesús quería transmitir. ¿Qué pasa? ¿Que nos equivocamos antes? Veamos. El reino de Dios no es del cielo. Tampoco es algo que se ganaría gracias a la fe, entendida como una adhesión mental a unas creencias
determinadas. No. No es tampoco la Iglesia, según parecía enseñar una teología eclesiocéntrica que carece de fundamento según el Evangelio. Para Jesús, ¿qué es el reino de Dios? Constituye el secreto último de lo real. Por eso es fuente de gozo y al mismo tiempo de transformación personal en radicalidad, no a medias tintas. Se trata en definitiva de otro modo de ver y en consecuencia de otro modo de vivir ese reino de Dios. El reino o reinado de Dios es una expresión que designa el proyecto de Jesús, que es lo que viene a presentar. Con él se apunta a un tipo de comunidad humana regida por la fraternidad, desde la conciencia de compartir el mismo origen y la misma fuente, que en definitiva es Dios, que llamaba a Jesús Abba, Padre, Papaíto. Y dado que el Padre y yo somos uno, que dice Jesús, y nuestro fondo es el mismo y único fondo de todo lo real, el reino de Dios es otro nombre más para referirnos a él, a ese fondo que constituye nuestra verdadera identidad, de la cual fuimos creados en plenitud. Desde esta perspectiva, y me parece que así es como lo vivía y lo anunciaba Jesús, no cabe ningún dualismo ni tampoco ningún exclusivismo. Todos entramos ahí. El reino de Dios no está separado de nada ni deja nada fuera, sino que es el fondo común que todos compartimos, sin excepción. Y no se trata, según el propio Jesús, de creer en él, sino de serlo, y de ese modo verlo. Cuando tocamos ese fondo que nos constituye y constituye todo lo real, hemos descubierto y palpado el gran tesoro y nos llenamos de un gozo, de una alegría, y vendemos, nos despojamos de lo que tenemos para hacernos con él y vivirnos de él y vivir en nuestra casa. Qué precioso, por lo menos yo lo veo, lo que expresa la psicología y el conocimiento de quién es Dios. Por eso, este día de este Evangelio, con mucho calor, aquí en Murcia, es reconocer. Todo es, una vez descubierto quiénes somos, es reconocer eso que somos. Y todo queda claro. Siempre que tú lo veas. Siempre que tú veas que eso es verdad. Por lo tanto, la pregunta es la siguiente. ¿Reconozco el reino de Dios
como otro nombre de nuestra casa, de donde tenemos que ir, del pensamiento de Dios. Pues bien, avanzamos. La primera de estas parábolas compara la oferta de Jesús, el reinado de Dios, oímos bien, y lo hemos leído muchas veces, con un tesoro. ¿Quién no desea un gran tesoro? Algo que puede arreglar su vida. Seguimos. Un tesoro tan valioso y que seduce tanto y produce tanta alegría que el que lo encuentra se olvida de todo lo que tiene. Va y lo vende. Lo abandona todo y ve que eso, lo único que vale la pena es de este mundo. Y compra ese tesoro. Chapó. Como es lógico, esto quiere decir que quienes encuentran a Jesús y su mensaje por sí mismo cambia radicalmente de vida. ¿Qué verdad es esta? Una novedad así no puede ser ni la práctica religiosa, ni menos aún las obligaciones que impone la religión. Ni siquiera, diría yo, las promesas de felicidad para la otra vida, porque ya empezamos a vivirla aquí en la tierra. Pues nada de eso es para la gran mayoría de la gente. Un tesoro que cambia la forma de vivir tiene que ser muy valorado y es valorado por cualquier persona. La creencia en una esperanza incierta, insegura, de futuro, normalmente no modifica el presente visible y tangible. Lo mismo hay que decir de la perla. En el fondo, es la misma comparación formulada con otras palabras. ¿Qué puede expresar el tesoro y la perla? Pues solamente lo que más nos llena a los humanos, un ámbito y un ambiente humano. ¿De qué? De respeto, de tolerancia, de estima, de cariño y seguridad, en que damos felicidad y recibimos felicidad con la convicción de que eso es y será para siempre. Eso que hacemos o que debemos de hacer en esta terruña es lo que después vamos a tener, diríamos así, sin sufrimiento, según el Apocalipsis, en la eternidad. Solo eso puede significar lo que, tal como somos los humanos, Jesús ofrece y afirma. Ahí va. La comparación de la red y la separación última y definitiva de los peces abre el horizonte de las promesas de Jesús de tal manera que trasciende todas las limitaciones inherentes a la condición humana. La intención de Mateo, al colocar aquí esta última comparación, es poner un centinela en el horizonte. Es decir, último
de toda la meramente humano, para superarlo y trascenderlo más allá de cuanto nos atrevíamos a imaginar o sospechar los mortales, todos los mortales, tú y yo y todos los que habitan con nosotros. Por último, y en definitiva, la garantía más segura de que el Evangelio está presente en la vida está en que esta vida, nuestra avanzada y funcionada e impregnada de alegría por el hecho de haber conocido y encontrado a Jesús de Nazaret y su mensaje, que en definitiva es la buena nueva, la buena sabiduría que viene de Dios. Por tanto, hoy es reconocer. Y si reconocemos, entonces habremos ganado la batalla al mal y toda nuestra vida será bien. Gozo y alegría y esperanza, porque reconozco el reino de Dios como otro nombre de lo que es nuestra casa. Pues bien, ahí tenemos otra avanzadilla de qué es el reino de Dios y cómo lo vivimos los humanos en esa realeza del reino para proclamarlo como es, no romper su estructura. Y su estructura ya la sabemos, es un reino de paz, es un reino de sabiduría, es un reino de fraternidad, de solidaridad, de amor, de compasión, de bondad. Podríamos decir que es un cielo, lo mejor que Dios nos ha dado en esta tierra. Y está dentro de cada uno. Y ese cada uno somos tú y yo y todos los seres humanos, creamos o no creamos, está dentro de nosotros, porque es el deseo de todo ser humano. Unos lo toman por un camino equivocado, acaparando todo lo que hay en la tierra y dejando a los demás desnudos, pero sabemos que está dentro de nosotros. Y cuando lo ponemos en práctica, por eso no da felicidad a aquel que lo mira para sí mismo solamente, que es el ego que tenemos y tenemos que luchar para quitarlo, para que no esté en nuestra vida, porque el ego es lo peor que puede existir en la vida del hombre, pero está ahí. Para que exista y vuelva a nosotros lo que somos, todos, nosotros, no el tú tuyo o el yo tuyo, eso no, porque eso rompe toda la estructura de Dios y toda la estructura del hombre. Pues bien, ahí está. Si queremos estar en casa, el reino de Dios está en nosotros, está dentro de nosotros, porque somos gracia en todo momento. Es cuestión de que lo afirmemos y veamos que es verdad. Y si queremos ver que es verdad, pongámonos en práctica. Una vez más, lo repito, y cada uno repetimos en nuestro interior, que el cristianismo no es una ideología, es una vida, que si no se vive, si no hay una experiencia de aquellos que queremos vivir, que es el reino de Dios aquí en la tierra y después eternamente, pues no lo gustamos, no tenemos la experiencia. ¿Qué hizo el hombre aquel?
vio el tesoro, esto es mi vida, esto es lo que tengo que hacer. Y entonces vendió todo lo que tenía y compró aquel tesoro. Solucionó su vida. Porque eso era lo que veía de verdad que le iba a ser feliz y también a los demás. Pues es cuestión de reconocer y es cuestión de valorar aquí en la tierra esa dimensión que nos ofrece el reino de Dios. Pero, insisto, la vida del cristiano es experiencia. Como la vida de todo ser humano. Si no lo realiza en su vida, no sabe lo que hay. La experiencia, en algún lugar, en un momento dado también os hablé de esto, y es que para que los niños y toda persona guste y siga al Señor Jesús, tiene que hacer en su existencia la experiencia de ese camino, y es sentir, vivir y hacer lo que hizo Jesús. Y yo hice la experiencia con unos niños de catequesis que se preparaban para la primera comunión, que el ambiente es negativo, es evidente. Los niños normalmente, cuando van a la primera comunión, no se enteran de nada. Pero la experiencia me hizo pensar, y es que no enseñamos, creo, el Evangelio para que se viva, sino es más bien, parece ser que enseñamos doctrinas, la doctrina de la Santa Iglesia, creencias, pero creencias que después no llevamos a la vida. Y entonces les dije yo a esos niños, el catecismo que vamos a estudiar o vamos a ver es el Evangelio, a Jesús, que es el que vais a recibir, o queréis recibir. Pues le leyeron, cada uno dio su opinión, y después les dije, eso llevarlo a la vida, es decir, hacerlo. Hablaba de curación de enfermos, hablaba de amor, hablaba de entrega generosa a la causa del amor a los demás, y así sucesivamente. Todo cosas buenas. Y después hacerlo. Hicieron la experiencia, vinieron a la siguiente semana, y entonces les dije, ¿habéis hecho la experiencia? Uno dijo, he ido a ver un enfermo y está con él, y lo hemos pasado bastante bien, porque él me ha dado vida y yo también, algo que yo no había experimentado. Así, un niño de esta edad, así lo explicaba. Pues eso es seguir a Jesús, eso es sentir lo que es el Evangelio. Si no lo hacemos así, los niños se quedan simplemente en la creencia. Se saben de carretilla, como decía una mujer, es que se sabe de carretilla el catecismo. Mujer, no basta eso. Por desgracia, tú has pensado que es tener creencia, que es hacer oración, de acuerdo, hay que hacerla. Pero no son palabras, es vida la que tenemos que experimentar. Y si no la experimentamos, es que no lo hacemos bien. Porque el amor experimentado fuertemente, desinteresadamente, y la fraternidad y todo lo que es el reino de Dios, y todo lo que es Jesús, hay que hacerlo íntegramente. Es decir, con profundidad. Y entonces sí experimentamos lo que es Jesús. Y entonces, como nos da gozo y alegría, que no nos da, y no se trata de esa alegría del amor del cerdo que ha comido bien y se siente satisfecho, no. Esa alegría
la he experimentado muchas veces, porque somos humanos. Pero el niño lo que decía, y a mí me llamaba la atención, y yo sabía que tenía que llamarme la atención, porque es lo que yo experimentaba también, y experimento, era una alegría especial. Y decía él, esa alegría no la he sentido nunca, y no tiene objeto, y no tiene forma, está dentro de mí, y se produce cuando lo hago. Cuando voy y llamo al enfermo, intento vivir la vida con él, le aclaro un poco lo que es vivir en esa precisamente enfermedad, posibilidad, esperanza, un gozo total. Pues así debe ser el Evangelio, y explicar de esa forma. Si no hay experiencia, no podemos hablar ni de Jesús ni de nadie. La experiencia, dicen los sabios, es la ciencia del saber vivir en la sabiduría y no en la muerte. Bien, un saludo, hasta la próxima, nos veremos, adiós pronto.